Queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Platiquemos, y en esta ocasión queremos abordar un tema muy mencionado, muy platicado en este mes, el mes de octubre, la iglesia, en lo que respecta a la iglesia evangélica. Platicamos mucho o recordamos mucho la historia de la iglesia en este mes. Hablamos mucho de la Reforma, y sobre la Reforma es donde nosotros queremos hacer hincapié en estos episodios que vamos a estar desarrollando a lo largo de estas semanas, en los cuales nosotros queremos que tú también participes con nosotros a través de los comentarios, a través de los mensajes que nos puedes hacer llegar a través de las diferentes plataformas digitales. Reforma, una palabra muy mencionada, una palabra, diría yo, que ya tenemos ciertas ideas de lo que trata. Cuando nosotros preguntamos a las personas, y te pregunto a ti, para ti, ¿qué es Reforma? Seguramente me mencionas un acontecimiento histórico, que sí, también podemos hablar de eso. Y si tú estás aquí visualizando este video por querer saber historia, te lamento decirte que no estaremos hablando de historia, sino que queremos hablar de una reforma acerca de no solamente como un evento histórico, que sí lo fue, pero quiero que nosotros tengamos muy presente en nuestra mente y en nuestro corazón como cristianos, como hijos de Dios, que para el Hijo de Dios la reforma tiene que ser un evento presente y continuo. Y de eso queremos hablar. Por eso te pregunto, para ti, ¿qué es Reforma? Seguramente me dirás, es Juan Calvino, es Martín Lutero, es el más mencionado, ¿no?, en esta temporada, precisamente a finales del mes de octubre, porque él en el siglo XVI, precisamente en el año 1517, él, al ver un deterioro en la doctrina de la iglesia, al ver un deterioro en lo que se trataba, la esencia de la iglesia, él vio que la iglesia se estaba alejando, de la doctrina que es Cristo, la sana doctrina, Cristo que murió, resucitó y volverá por su iglesia. Él vio que habían ciertas cosas que no coincidían con la palabra de Dios. Entonces, él no quería ser, esto es lo que queremos recordar, él no quería ser una división en la iglesia. Él lo que no quería era, esta iglesia se está apartando de la palabra de Dios, y nosotros pues hagamos nuestro grupito, hagamos nuestra congregación, hagamos una iglesia protestante. No, de un principio Martín Lutero no quería hacer esto. Él lo que quería hacer es hacer una reforma. Ahora bien, queremos comprender qué significa esta palabra. La palabra reforma viene siendo una palabra que también viene la rehorma. La horma es una plantilla que utilizamos en nuestros zapatos. Lo más importante de tu calzado, de tu zapato, de tus tenis, de tus zapatos casuales, no es la tela que tiene encima, no es la tecnología que tiene al amarrarte la cinta, porque ahora ya todo tiene tecnología. Los zapatos traen una gran tecnología. No, eso no es lo más importante en un zapato. Un zapato, lo más importante es la horma. Es la base, es el fundamento, es el cimiento que le da la forma correcta, la cual cuida tu pie, a manera que tú camines derechito, a modo de que tus pies no salgan dobladitos. Entonces, para esto sirve la horma, darle forma al calzado, y por ende también ayudarnos a caminar correctamente como debe ser. Ahora, si la horma es algo que da forma, entonces nosotros tenemos que entender a qué forma tenemos que parecernos. ¿Cuál es nuestro modelo?
¿A quién nos tenemos que ver? Dice el escritor de Hebreos. Pues nosotros no tenemos que poner nuestra vista, si bien nuestros pastores, nuestros líderes tienen que ser ejemplo, pero Pablo decía esto: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Pablo no decía imítenme en todo, no, imítenme en lo que yo me parezco a Cristo, en lo que yo me parezco al modelo principal, Cristo. Hebreos dice: puestos los ojos en Jesucristo, puestos los ojos en Jesucristo, autor, Él es el autor, Él es el por quien viene nuestra fe, Él es el creador de nuestra fe. Puestos los ojos en Él, autor, Jesucristo, el autor y también consumador de nuestra fe. Entonces, nosotros entendemos que la forma del verdadero cristiano es perseguir. ¿Perseguir qué? Parecerse a Cristo, parecerse al modelo original, no parecernos a David, no parecernos a Daniel, no parecernos a Elías, no parecernos a Elí, no parecernos a ciertos personajes históricos de la Biblia, que sí son una sombra de lo que Jesucristo iba a ser. Ejemplo, Isaac fue ofrecido, iba a ser ofrecido como sacrificio por su padre Abraham. Es una representación de Jesús, pero ellos no son el modelo que nosotros tenemos que imitar. ¿Por qué? Porque ya tenemos el modelo real, la forma real, Cristo Jesús, y a Él tenemos que regresar. Se cuenta de un escultor de hace unos años. Dice que él hizo una escultura muy hermosa, muy radiante, digna de ser fotografiada, digna de tomarte una foto con esa escultura, y el escultor estaba contento con su obra. Resulta que este escultor toma un vuelo a otro continente y se va por varios años. Al terminar cierto trabajo o vivir en aquella parte del mundo, regresa a aquel lugar donde él hizo aquella obra tan hermosa, tan preciosa, la cual mucha gente admiraba, fotografiaba, subía en redes sociales, los publicaba en sus cuentas de redes sociales. Resulta que este escultor regresa y llega al lugar donde había dejado su estatua, aquella escultura hermosa, brillante. Llega y se da cuenta de que aquella escultura había sido abandonada y el tiempo había hecho lo suyo en aquella escultura. Tenía mucho polvo, tenía mucha humedad, tenía mucho deterioro en sus materiales, tenía toda clase de suciedad. Aquella estatua, si bien no había perdido su forma, pero por todo lo que tenía encima, era muy difícil encontrar la verdadera imagen de aquella estatua. A lo que el escultor viene con sus herramientas, empieza a limpiarlo, empieza a pulirlo nuevamente y hasta dejarlo en el estado original que tenía que estar, como él lo había dejado. La iglesia, queridos, la iglesia a lo largo de los años, al pasar los siglos, las generaciones, ha estado así. La iglesia actualmente, tristemente, tiene mucho polvo de tradiciones humanas. Hemos dejado que ciertas costumbres hayan entrado a la iglesia, ciertas conductas, cierto vocabulario. Se ha infiltrado vocabulario que aparenta ser bueno, pero que necesita una reforma. Necesitamos volver a la forma, al estado original de nuestro Señor Jesucristo. Desde un principio mencionaba que la reforma no es un evento histórico, sino un evento que tiene que ser presente en nuestras vidas y continuo. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a alejarnos de Dios. Nuestra mente, nuestro corazón
No existe algo más perverso que nuestro corazón. Siempre tendemos a alejarnos de Dios. Al alejarnos de Dios, Jesús decía que cuando estamos lejos de Él, nada podemos hacer. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, vienen estas costumbres, vienen estos vocabularios, esta forma de pensar que no se parece a Cristo. No se parece para nada a nuestro Señor Jesucristo. No se parece a la forma original, a la que nosotros tenemos que tener. Mencionaba también que reforma no se trata de revolución, que reforma no se trata de fundar iglesias, no se trata de fundar denominaciones. El mensaje de Cristo es Él mismo, es Cristo mismo. Por lo tanto, nadie es dueño del mensaje, nadie es dueño de la sana doctrina. Cristo es la palabra de Dios, Él es el verbo que se hizo carne. Ok, ¿cómo nos damos cuenta? Y me dirías, ¿por qué, hermano, si dices que la reforma no es protestar nuestros derechos, la reforma no es revolución? Entonces, ¿cómo se nos llaman protestantes? Entonces, ¿cómo Martín Lutero fundó una iglesia? Mencionaba que Martín Lutero no quería hacer una iglesia, no quería hacer una división en la iglesia. Lo que Martín Lutero quería era hacer una reforma, volver a aquella iglesia por quien Cristo había entregado su vida, volver a aquella iglesia que se había desviado del camino a la forma original de Cristo. Pero todos sabemos que no fue así, y sabemos el desenlace de la historia. ¿Cómo puedes decir esto? ¿Cómo puedes fundamentar esto? Tú puedes buscar en cualquier página de internet, puedes poner en Google las 95 tesis de Martín Lutero. Y antes de las 95 tesis aparece un saludo muy respetuoso, muy que demostraba un respeto enorme hacia sus líderes religiosos. Él menciona así, y te ahorró el trabajo, y si tú lo quieres buscar, lo puedes hacer por tus propios medios, y dice así: perdóname, reverendísimo Padre en Cristo y príncipe ilustrísimo, que yo, es de los hombres, sea tan temerario que me atreva a dirigir esta carta a la cumbre de su sublimidad. Bajo su preclarísimo nombre se hacen circular indulgencias papales para la fábrica de San Pedro. Aquí no nos damos cuenta, aquí no miramos a un Martín Lutero revelándose. Aquí no miramos a un Martín Lutero diciéndole a sus líderes: es que ustedes no sirven, es que ustedes nos han desviado, es que ustedes tienen la culpa. No, miramos a un Martín Lutero humilde, centrado en la palabra, y de ahí expone aquellos puntos que a él le parecían que sí, de hecho, estaban lejos de la palabra de Dios, costumbres, doctrinas, enseñanzas que se tomaban como verdad dentro de la iglesia. Una de ellas era la venta de las indulgencias. En aquel entonces, entre más pecado cometías, más oro tenías que dar. ¿Para qué? Para ser perdonado. Y Martín Lutero se daba cuenta en las Sagradas Escrituras que eso era incorrecto, que la salvación era por gracia, que era un regalo de Dios. Entonces él quería volver al estado original. Aquí no miramos una revolución de primero. Entonces, queridos hermanos, la reforma no se trata de un asunto de revolución. No se trata de ganar una conversación. No se trata de tener la razón. Martín Lutero lo que quería hacer era volver a la forma original. Y hoy en día nosotros también tenemos que hacer ciertas reformas en nuestras vidas. ¿Por qué? La iglesia somos tú y yo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y nosotros necesitamos
hacer reformas, volver a la forma, siempre volver a la forma de Cristo, volver a la forma de Cristo. ¿Y cómo queremos lograr esto? Necesitamos hacer reformas desde nuestros niños hasta nuestros ancianos. Nuestros niños necesitan cambiar esa mentalidad, y hoy lo digo, yo he trabajado con niños en los últimos años, he pastoreado a niños y me he dado cuenta de la mentalidad que nosotros les estamos heredando. ¿Qué mentalidad? Una mentalidad de que el domingo es el día que le pertenece a Dios. Una mentalidad de que cuando estoy en la casa de Dios debo ser respetuoso, pero cuando no, aunque yo esté en un colegio evangélico, yo puedo portarme como yo quiera. No. Es que como yo aquí solo estoy con mis amigos, aquí Dios no me está viendo, aquí no estoy en la casa de Dios, y se nos olvida que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la primera reforma que quiero plantearles en esta ocasión? No quiero plantearles una reforma que venga de mi corazón o de mi mentalidad, porque mi corazón es perverso. Así lo dice Jeremías. No existe otra cosa más perversa que el corazón del ser humano. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que ir? A la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12, 1 al 2, donde nos dice que nosotros tenemos que tener un culto racional en nuestra vida. Un culto con entendimiento, un culto que tiene que ver con todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Todo mi ser se involucra en la adoración de Dios. Y también dice, sino que sean transformados mediante de la renovación del entendimiento. La renovación, la reforma del entendimiento. ¿Qué reformas tenemos que hacer en nuestra forma de pensar? ¿Qué reformas tenemos que hacer en nuestra mentalidad, queridos hermanos? Una de las reformas que tenemos que hacer es comprender que el domingo sí es un día históricamente que lo hemos consagrado para Dios. Sí, queridos hermanos. Sí, el domingo lo hemos denominado como el día del Señor, pero una reforma para el entendimiento es que el domingo no solo es el día domingo que le pertenece al Señor. Lunes le pertenece a Dios, martes le pertenece a Dios, toda la semana le pertenece a Dios. Aunque no estés en una iglesia, aunque estés en tu escuela, aunque estés en tu colegio, aunque estés en el instituto, en la universidad, donde sea que estés, ese momento, las 24 horas del día, le pertenecen al Señor. Todo le pertenece a Dios. Esta es una reforma del entendimiento. Voy a cambiar mi forma de pensar. ¿Y cómo voy a desarrollar esto? La reforma en el siglo XVI se establecieron 5 solas. Se enmarcó en 5 solas. ¿Cuáles son? Que solo la Escritura como nuestro reglamento, o sea, como ese es nuestro reglamento, la última palabra, lo tiene la palabra de Dios. Sola Escritura, solo por la gracia de Dios, solo por la fe, solo por Jesús y solo a Dios la gloria. 5 solas que hasta hoy en día nos marcan. Entonces, como la Escritura es nuestro reglamento, lo vamos a llamar así, es nuestro manual que nos guía al camino correcto. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra mentalidad? Hay un misterio y con esto queremos dejarles en esta ocasión. En Colosenses 1:27 dice, hay un misterio a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo voy a desarrollar una reforma del entendimiento? ¿Cómo voy a hacer una reforma en mi forma de pensar?
entendiendo este misterio que por siglos y edades estuvo oculto. ¿Cuál es ese misterio? El misterio es que ahora Dios ya no solo habita en un templo, Dios habita en mí, Él es en mí, Él es en nosotros, Él es esperanza de gloria en mí. Por eso tenemos que cambiar esa mentalidad. Es que aquí nadie me está viendo, es que aquí nadie se va a dar cuenta. No, es que ahora es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, ¿cómo me va a ayudar esto? Entendemos entonces que cuando Cristo habita en nosotros, queridos hermanos, queremos hacer esta reforma del entendimiento, esta forma de pensar. Sí, ¿cómo voy a cambiar mi forma de pensar? Entender que Cristo mira lo que yo escribo en mis conversaciones. Cristo sabe lo que yo siento en mi corazón. Cristo sabe lo que yo estoy pensando. Cristo sabe y conoce lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy transmitiendo, mi forma de ser con mis amigos, en la chamusca, en el tiempo libre, en el descanso, en el trabajo, en el momento del refrigerio. Cristo habita en mí en esos momentos. Entonces yo voy a estar con esa conciencia, queridos hermanos. Vamos a estar con esa conciencia de que Cristo habita en mí. Y créanme, queridos hermanos, que cuando nosotros desarrollamos esta reforma del entendimiento de que ya no solo el domingo le pertenece al Señor. 1 Corintios 10:31 dice, sea que coman o beban y todo, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Si yo voy a trabajar, lo voy a hacer para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo habita en mí. Si yo trabajo en servicio al cliente, yo voy a servir de la mejor manera a la gente. ¿Por qué? Porque comprendo que ya no vivo yo, es Cristo en mí. Si yo trabajo en la construcción, yo voy a hacer esa casa como que fuera mía. ¿Por qué? Porque comprendo y entiendo que ahora ese misterio que por siglos y edades, por generaciones estuvo oculto, ahora es en mí. Cristo ahora habita en nosotros. Y tú, hermana, tú que trabajas en la cocina, Cristo habita en ti. Cristo habita en ti. Esto cambia nuestra mentalidad. Entender de que Cristo está conmigo. Entonces, ¿Cristo está conmigo cuando estoy manejando? Claro que sí. Cristo está contigo cuando estás manejando. Entonces, ¿Cristo está conmigo cuando voy al molino? Sí, Cristo va contigo cuando vas al molino. Entonces, ¿Cristo está conmigo cuando voy a la escuela, cuando voy al colegio? Sí, Cristo está contigo en tu centro educativo. ¿Por qué? Porque este es el misterio que por siglos y edades estuvo oculto. Cristo en nosotros. Esta es la reforma. Cristo habita en mí. Esto me cambia mi mentalidad y ahora pienso, Cristo habita en mí. Cristo vive en mí ahora. Yo no voy a vivir deliberadamente. Yo no voy a seguir en pecado. ¿Por qué? Porque Cristo habita en mí. Cuando cambiamos esta forma de pensar, nosotros, queridos hermanos, nos vamos a dar cuenta de que no será tan fácil decirle sí al pecado. Y se nos hará más fácil decirle sí a Dios. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, nosotros somos la iglesia, necesitamos volver a la forma original. La forma original, el modelo perfecto, no es una persona cualquiera. El modelo perfecto para los cristianos es Cristo. Así que, queridos hermanos, volvamos a la forma de Cristo. Que Dios les bendiga. Seguimos con esto la próxima semana, si así